La noche se derrumbó sobre un barrio silencioso de Madrid cuando un grito cortó el aire como un cuchillo. La vecina Carmen dijo: «Dios mío, algo terrible ha pasado». Nadie respondió, pero las ventanas se abrieron con sobresaltos. En un callejón oscuro, un portón de hierro crujió al ser forzado, revelando un hedor insoportable. El narrador describe que aquel olor no era solo podredumbre, sino la señal inequívoca de la muerte. El detective Javier murmuró: «Esto no es un robo. Esto es algo peor». El silencio posterior pesó como plomo. Cada sombra parecía esconder un secreto. La gente contenía la respiración mientras se descubrían manchas rojas que serpenteaban hasta la acera. España entera aún no lo sabía, pero esa noche comenzaba una pesadilla que nunca olvidaría. La obra de un asesino que jamás dejaba rastro y que convertiría el miedo en la nueva rutina. El callejón se convirtió en un escenario de horror cuando la linterna iluminó la primera huella de sangre. Javier dijo: «Esto no es casualidad». Carmen, temblando, murmuró: «¿Quién haría algo así aquí?». El narrador describe cómo el olor acre envolvía a todos, penetrando en la piel como un recordatorio imposible de ignorar. Las paredes parecían absorber el silencio roto por los murmullos de los vecinos. Algunos se persignaban, otros se alejaban con miedo. Nadie sabía que aquella sería la primera pista de un asesino que no dejaba huellas. La policía llegó con lentitud, sus luces azules proyectando sombras intermitentes sobre los rostros pálidos. Madrid no lo sabía aún, pero el monstruo ya caminaba entre ellos. El detective avanzó con pasos lentos, cada eco retumbaba como si el callejón respirara con él. Una bolsa rota revelaba restos ensangrentados y Javier murmuró: «Esto es una firma, no un accidente». Carmen cubrió su boca, lágrimas surcando su rostro. El narrador señala que cada sombra parecía cobrar vida, mientras el aire se volvía más denso. Los vecinos retrocedieron, incapaces de soportar la visión. El miedo se esparcía como pólvora. En ese momento, el monstruo que nadie había visto ya había marcado su territorio. El murmullo de sirenas se acercaba, pero el detective sabía que la escena ya estaba contaminada por la multitud. Javier dijo: «Demasiadas miradas, demasiadas huellas y ninguna del asesino». Carmen gritó: «¡Hay niños aquí! ¡Cierren la calle!». El narrador enfatiza cómo la impotencia impregnaba el aire. Los policías empujaban a los vecinos, intentando asegurar el área, mientras las luces parpadeaban como un mal presagio. El crimen no era solo un asesinato, era un mensaje, y Madrid lo leería con miedo. El narrador describe que, mientras la policía delimitaba la zona con cinta amarilla, la figura del asesino ya se desvanecía en otra parte de la ciudad. Javier observó las manchas y murmuró: «Esto apenas empieza». Carmen abrazaba a su hijo, intentando ocultarle la visión del callejón. Los vecinos se dispersaban lentamente, pero el miedo se quedaba clavado como un cuchillo. Esa noche, Madrid dejó de ser un lugar seguro. Esa noche, la sombra del asesino comenzó a crecer. El narrador cuenta que la noticia del crimen se esparció como fuego por el barrio. Javier, exhausto, revisaba informes en la comisaría y dijo: «Si no encontramos una conexión, esto se repetirá». Carmen, todavía temblorosa, explicó a los agentes que escuchó pasos pesados antes del grito. Sus palabras parecían ahogarse en un mar de burocracia. El narrador resalta que la policía buscaba respuestas rápidas, pero la verdad exigía paciencia. Entre papeles y fotos de la escena, Javier veía patrones invisibles. La impotencia crecía como una sombra. Cada segundo perdido era un regalo para el asesino. El narrador describe cómo Carmen se convirtió en el corazón doliente de la tragedia. En su casa, rodeada de fotos familiares, murmuró: «No puedo dormir, aún escucho esos pasos». Su hijo preguntó con inocencia: «Mamá, ¿el hombre malo vendrá aquí?». Ella abrazó al niño con fuerza, sin saber qué responder. El vacío se llenaba con recuerdos felices que ahora parecían extraños en medio del miedo. La sala, antes acogedora, se convirtió en prisión de pensamientos oscuros. Carmen era el ancla emocional de un barrio que necesitaba llorar a través de ella.
El narrador explica que mientras algunos buscaban consuelo en la fe, otros solo encontraban rabia. En la iglesia del barrio, vecinos rezaban en silencio, mientras un hombre mayor dijo: «Dios no protege cuando el diablo anda suelto». Murmullos crecían como olas, dividiendo a la comunidad entre esperanza y miedo. Carmen entró con pasos vacilantes, buscando alivio. El eco de las plegarias era tan pesado como la culpa. El narrador observa que la fe se convirtió en espejo del dolor colectivo, un coro de voces quebradas que no encontraba paz. El narrador relata que Javier no podía abandonar el caso, aunque sus colegas lo daban por imposible. De madrugada, frente a un tablero lleno de fotos y mapas, murmuró: «Siempre hay un patrón». Su compañero, cansado, respondió: «O tal vez no hay nada». La obsesión devoraba al detective, cada pista lo arrastraba más lejos de la calma. La taza de café frío temblaba en su mano. El reloj marcaba las horas muertas, pero Javier se negaba a cerrar los ojos. Su lucha no era solo contra un asesino, sino contra el tiempo. El narrador explica que la comunidad se quebraba bajo la presión del miedo. En la plaza central, vecinos discutían acaloradamente. Una mujer gritó: «El asesino es de aquí». Otro replicó: «No acuses sin pruebas». La sospecha se infiltraba como veneno en cada mirada. Carmen escuchaba en silencio, con lágrimas contenidas. Javier observaba desde lejos, sabiendo que el asesino no solo mataba cuerpos, también destruía la confianza. El barrio, antes unido, comenzaba a desmoronarse en una guerra de sospechas. El narrador cuenta que los días siguientes se llenaron de rumores y desapariciones. Javier recibió un informe urgente. Otra persona no volvió a casa. «Ya es el tercero en una semana», murmuró con rabia. Carmen escuchó la noticia en la radio y sintió que la sangre se le helaba. El miedo se convirtió en rutina: puertas cerradas antes del anochecer, calles vacías al caer el sol. Los periódicos titulaban con letras negras: «El asesino invisible sigue libre». La sombra se alargaba sobre Madrid, y cada noche parecía un juego macabro entre la ciudad y el monstruo que la acechaba. El narrador describe que los testigos se contradecían. Una mujer dijo haber visto a un hombre alto con sombrero, otro juraba que era bajo y robusto. Javier golpeó la mesa y exclamó: «Todos no pueden tener razón». El caos de versiones confundía más que ayudaba. Carmen se preguntaba si los vecinos decían lo que veían o lo que temían ver. El miedo distorsionaba recuerdos y sembraba sospechas. Cada testimonio añadía más sombras que claridad, y el asesino seguía invisible entre la multitud. El narrador relata que en las calles la paranoia se expandía como fuego. Vecinos miraban a otros con desconfianza, cerraban persianas con brusquedad, murmuraban nombres en secreto. «Padre», Carmen dijo en voz baja, «ya no confío en nadie». Las familias se encerraban en casa. Los bares quedaban vacíos. Incluso la iglesia parecía menos sagrada bajo el peso de la sospecha. Tonto. El asesino no solo arrebataba vidas, sino que arrancaba la confianza que unía a la comunidad. Madrid ya no respiraba esperanza, sino sospecha. El narrador explica que los medios de comunicación amplificaban el terror. En televisión, un presentador dijo: «El asesino podría ser su vecino». La pantalla mostraba titulares rojos y alarmistas. Javier apagó el televisor con frustración, murmurando: «Esto solo empeora el pánico». Carmen veía esas noticias con lágrimas, mientras su hijo preguntaba: «¿Quién cuida de nosotros?». La respuesta no llegaba. La prensa había convertido el miedo en espectáculo, y cada palabra encendía más la histeria colectiva. El narrador cuenta que Javier comenzó a sentir que la ciudad entera era una trampa. Caminaba por calles vacías, cada esquina parecía esconder un rostro enemigo. «Él se alimenta de nuestro miedo», pensó en voz baja. Carmen, desde su ventana, lo vio pasar con pasos pesados y mirada perdida. El asesino seguía invisible, pero su sombra estaba en todas partes. El barrio ya no pertenecía a los vivos, sino a un fantasma que dejaba cuerpos sin respuestas. Y nadie sabía cuándo volvería a golpear. El narrador cuenta que la investigación dio un vuelco inesperado
cuando Javier encontró un patrón entre las víctimas. Todas vivían a menos de 2 calles de una vieja panadería cerrada. Javier, murmuró. Este lugar no es casualidad. Carmen, al escucharlo, recordó haber visto al panadero rondando de noche mucho después de cerrar. La revelación cayó como un trueno. Tal vez el monstruo no era un extraño, sino alguien que conocían, alguien que les vendía pan cada mañana. El barrio entero tuvo que replantear en quién confiaba. El narrador describe que Javier decidió interrogar a Manuel, el antiguo panadero. Manuel, un hombre de 55 años con cabello canoso y ojos claros, sonreía demasiado mientras decía: «Yo no sé nada de eso, detective». Javier replicó con frialdad: «Usted estaba allí cada vez». La tensión en la sala era sofocante. Carmen esperaba afuera, escuchando solo murmullos y golpes de mesa. Pinde. La sospecha que alguna vez parecía lejana, ahora estaba sentada frente a ellos, con rostro humano y voz tranquila. El narrador señala que las pruebas parecían apuntar a Manuel. Rastros de ropa quemada en su sótano, horarios que coincidían con las desapariciones. Javier dijo: «Cada pieza encaja contigo». Manuel sonrió con calma y respondió: «Las piezas engañan si no sabes mirarlas». La seguridad de su voz hizo dudar al propio detective. Carmen, desde la sala de espera, sintió un escalofrío al ver la puerta abrirse lentamente. El monstruo podía estar frente a ellos, o tal vez no. El giro dejaba todo en suspenso. El narrador relata que mientras Javier insistía en las pruebas, otro oficial entró apresuradamente con un nuevo reporte: un asesinato ocurrido mientras Manuel estaba en custodia. Javier se quedó helado. «Entonces, no es él», susurró. Carmen, al escuchar la noticia, se derrumbó en lágrimas. La verdad golpeó con fuerza. El asesino era alguien más y aún estaba libre. El giro desmoronó las certezas y el miedo volvió a crecer con más violencia. El narrador explica que la comunidad se quedó sin aire al saber que habían acusado al hombre equivocado. Javier caminó por las calles, murmurando: «Hemos perdido tiempo». Carmen, mirando a sus vecinos, dijo: «Entonces, cualquiera puede ser». La revelación destrozó la frágil confianza que quedaba. El asesino no solo era invisible, sino también impredecible. El giro no trajo alivio, sino un miedo más profundo, porque demostraba que nadie podía fiarse de nada. La ciudad entera era ahora un tablero de engaños. El narrador cuenta que la tensión alcanzó su punto más alto cuando apareció un nuevo cuerpo en las afueras de Madrid. Javier llegó corriendo y dijo: «Se está burlando de nosotros». Carmen, con la voz quebrada, murmuró: «No parará nunca». El lugar estaba cubierto de luces policiales y miradas aterradas. La comunidad se agolpaba detrás de las cintas amarillas, como testigos impotentes de una pesadilla sin fin. Cada segundo parecía estallar de ansiedad. El asesino ya no se escondía, ahora desafiaba directamente a todos. El narrador describe que Javier reunió a su equipo en la comisaría. Mapas, fotos y huellas se amontonaban en la pared. Con voz firme, dijo: «Esta noche lo atrapamos». Su compañero respondió: «Si fallamos, habrá otra víctima». Carmen apareció, insistiendo en quedarse cerca, aunque sabía el peligro. La atmósfera era insoportable, como si la ciudad entera esperara un golpe final. La casa estaba a punto de comenzar, y nadie podía apartar la mirada. El narrador relata que el operativo comenzó al caer la medianoche. Las patrullas recorrían las calles vacías, mientras Javier vigilaba un callejón oscuro. «Está aquí, lo siento», murmuró. Carmen, desde una ventana cercana, observaba con el corazón acelerado. El aire parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido un presagio. El asesino no huía, se acercaba, retando a todos con su presencia invisible. El narrador cuenta que de pronto un grito atravesó la noche. Javier corrió hacia la fuente del sonido, con el arma lista. «¡Es él!», gritó un oficial. Carmen cubrió la boca con terror al escuchar pasos apresurados en la oscuridad. El asesino se movía como un fantasma, esquivando a los agentes.
El caos se apoderó del operativo, sirenas y voces mezcladas en una sinfonía de miedo. La ciudad entera parecía contener la respiración. El narrador explica que el clímax estalló cuando Javier, al doblar una esquina, vio una figura encapuchada. ¡Alto disparo!, gritó con fuerza. El asesino se detuvo un segundo, luego sonrió con arrogancia antes de perderse en la oscuridad. Carmen cayó de rodillas gritando de impotencia. La policía rodeaba el área, pero el fantasma volvía a escapar. El enfrentamiento había llegado a su punto más alto, pero la batalla aún no había terminado. La ciudad se quedó al borde del abismo. El narrador cuenta que tras la persecución fallida, la policía logró finalmente capturar al asesino en un descampado. Javier, exhausto, gritó: «¡Baje las manos ahora!». El hombre encapuchado cayó al suelo, esposado entre gritos y linternas. Carmen, al enterarse, rompió en llanto, repitiendo: «Al fin». Pero la victoria era amarga. Las familias de las víctimas se reunieron fuera de la comisaría, con retratos en las manos. La justicia parecía cercana, pero la herida era demasiado profunda. El asesino estaba vivo, y con él, preguntas que tal vez nunca respondería. El narrador describe que en la sala de interrogatorios el asesino guardaba silencio. Javier lo observaba fijamente y dijo: «¿Por qué lo hiciste?». El hombre, con una leve sonrisa, no respondió. Carmen, detrás del espejo de una sala contigua, temblaba al verlo por primera vez sin capucha. Era un rostro común, uno que nadie recordaría en la multitud. Esa normalidad era lo más perturbador. El silencio del asesino pesaba más que cualquier confesión, y cada segundo que pasaba parecía un insulto a las víctimas. El narrador relata que el juicio comenzó con salas llenas y cámaras apuntando. Los familiares mostraban fotos de las víctimas al tribunal. Carmen dijo con voz firme: «Queremos justicia, no espectáculo». Javier, sentado detrás de los abogados, sentía el peso de cada mirada. El acusado permanecía tranquilo, casi indiferente, mientras la fiscal leía los cargos. El sistema se movía con lentitud, como una maquinaria fría que nunca alcanzaba el dolor real de las familias. El juicio era justicia, pero no alivio. El narrador explica que la sentencia se dictó tras largas semanas. Cadena perpetua. Algunos aplaudieron con rabia, otros lloraron de alivio. Carmen abrazó a su hijo, susurrando: «Al menos no hará más daño». Javier cerró los ojos con cansancio, sabiendo que nada borraría el horror vivido. El asesino permaneció inmóvil, como si la condena no le perteneciera. El sistema había cumplido su parte, pero las cicatrices en el barrio seguirían abiertas, más profundas que cualquier sentencia escrita en papel. Y el narrador concluye que cuando la multitud salió del tribunal, el aire estaba impregnado de alivio y vacío. Carmen caminaba lentamente, con lágrimas en los ojos, diciendo: «Nunca volveremos a ser los mismos». Javier la acompañaba en silencio, mirando el cielo gris de Madrid. El asesino estaba tras las rejas, pero las familias no recuperaban a los suyos. El barrio respiraba, aunque con cicatrices invisibles. La resolución no fue paz, sino un recordatorio amargo de que la justicia no sana, solo contiene la herida. El narrador cuenta que en la celda, el asesino finalmente habló. Con voz calmada dijo: «Nunca sabrán dónde están todos». Javier lo escuchó con rabia contenida, golpeando la mesa con fuerza. Carmen, al recibir la noticia, se derrumbó. El monstruo seguía controlando la historia desde la cárcel, dejando heridas abiertas. La policía cerraba expedientes, pero quedaban cuerpos sin encontrar. La victoria era parcial, amarga, como un vino envenenado. El eco de esas palabras resonaría mucho después del encierro. El narrador describe que Carmen visitó la tumba improvisada de las víctimas junto a otras familias, junto a sombras y flores marchitas cubrían el suelo. Con lágrimas, dijo: «Aunque lo juzgaron, aún nos falta cerrar». El silencio era abrumador. Javier, que la acompañaba, añadió: «La justicia nunca devuelve lo que roba». Los rostros presentes reflejaban tanto dolor como rabia. La comunidad trataba de reconstruirse, pero el vacío seguía siendo un recordatorio constante de lo que jamás regresaría.
El narrador relata que en el barrio las persianas volvieron a abrirse lentamente, pero la desconfianza seguía viva. Los vecinos evitaban las miradas directas. Carmen murmuró a una amiga: «Nunca volveremos a sentirnos seguros». El eco del miedo seguía impregnando cada esquina. Los niños jugaban con cautela, las calles ya no tenían risas libres. El asesino había destruido no solo vidas, sino la inocencia del barrio Ponton y Generalá. La herida de España era profunda, invisible y duradera. El narrador explica que Javier, en su casa, observaba los expedientes apilados en su escritorio. «Nunca termina», susurró mientras bebía un café frío. Las fotos de las víctimas lo miraban desde el tablero. Carmen le había agradecido, pero él sabía que la justicia era incompleta. El caso marcado como resuelto no cerraba su mente. El detective quedó atrapado en un círculo de obsesión, sabiendo que aún había secretos sin descubrir. La paz le era imposible. El narrador concluye con un golpe final. Una carta anónima llegó a la casa de Carmen. El sobre solo decía: «No me han atrapado a todos». Ella cayó al suelo al leerlo, gritando de terror. Javier, al recibir la llamada, sintió el estómago helarse. El asesino en prisión no era el único. El silencio posterior se convirtió en un trueno en el alma de todos. El verdadero horror no era lo que había pasado, sino lo que aún estaba por venir.